Mateo capítulo número 4, versículo número 1 al 11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le puso sobre el pináculo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ¿qué? Ángeles, y le servían. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que voy a poner esta Biblia por acá para poder tener un mejor... Bueno, recordemos que la audiencia a la cual Mateo les estaba predicando, a la cual se estaba dirigiendo, ¿eran qué? Judíos. Eran judíos. Y vamos a ver, mis hermanos, que en el único evangelio donde más es citado el Antiguo Testamento es en el libro de Mateo. 52 veces está citado Mateo, el Antiguo Testamento en el libro de Mateo. La audiencia a la cual se dirigía eran judíos. Los judíos sabían muy bien, conocían la Torá. O sea, ellos tenían el conocimiento en la palabra, en las profecías, en lo que los profetas habían dicho, en lo que los profetas habían hablado. Ellos tenían un claro conocimiento de eso. Y para eso Mateo tenía que citar muchas veces el Antiguo Testamento para demostrarles que lo que él les estaba hablando estaba ahí, que era lo que Dios había prometido, que era el cumplimiento de lo que ellos antes habían escuchado, de lo que a ellos les habían prometido. Mateo fue escrito del 50 al 75 después de Cristo, o sea, 50 años después de que Jesucristo se va. El evangelio de Mateo fue escrito. Mateo, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Mateo era demostrarle al pueblo judío las tentaciones de Jesús. Ahora usted va a decir: ¿por qué tentaciones? Porque si usted lee el pasaje, dice: hubieron 3 momentos en que Satanás tentó a Jesús. Primero fue: dile que estas piedras se conviertan en pan. Luego lo lleva al pináculo del templo y luego lo lleva a una montaña muy alta y le muestra que todos los reinos. El propósito de Satanás era destruir el plan de Dios con el Mesías. Al igual que lo hizo en el comienzo con Adán. Cristo es llamado segundo Adán. Y usted va a Génesis capítulo número 3. Yo quiero que vayamos allá a Génesis capítulo número 3. Y mira lo que sucedió acá. Si miramos y comparamos la lectura que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que lo mismo quiso hacer
Satanás con Jesús. Génesis capítulo número 3. Ya lo tienen, dicen. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces, el tema que les quiero hablar hoy, mis hermanos, es titulado No cedas a la tentación. Amén. No cedas a la tentación. El punto número 1 dice: la obediencia a Dios es más importante que nuestro alimento. Punto número 2, la confianza en Dios es más importante que nuestro bienestar. Y punto número 4, la adoración a Dios es más importante que la vanagloria del mundo. Amén. Y vamos a ver que la Biblia dice que Jesús nos dio ejemplo a nosotros, y nuestro mayor ejemplo para nosotros, para seguir a Cristo, para seguir a Dios, para obedecer su palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro mayor ejemplo, que aún siendo hombre, Él en el momento de esta tentación, cuando el diablo viene y se le presenta en el momento oportuno, en el momento donde decía: aquí voy a ganar nuevamente. Satanás se imaginaba y decía: como fue en el huerto del Edén con Adán, me va a ser muy fácil aquí en el desierto con Jesús. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían todo, podían disfrutar de todo y comer de todo, pero Satanás se le presentó y cuestionó el plan y el propósito de Dios que tenía para con ellos, y les dice: con que Dios dijo. Y lo mismo le dice, Jesús estaba aquí, hambriento, 40 días de ayuno. Se le presenta a Satanás y le dice: miren lo más tremendo, si eres hijo de Dios, cuestionando y poniendo en duda la palabra de Dios, la palabra del Padre, lo que Dios había prometido. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Pero ¿cómo le respondió el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. El Señor, ¿qué estaba haciendo? Citando la palabra de Dios. Y eso está en Deuteronomio. Si Andrés me puede hacer el favor y me la lee. Deuteronomios capítulo número 3, versículo número 8. Sí, señor. 8:3, perdón. Sí, señor. Dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué estaba citando Jesús? La palabra, la Biblia, diciéndole al diablo: escrito está. En otras palabras, pero Satanás pensaba y no sabía como
Jesús es presentado como el segundo Adán y como el primer Adán, el del huerto del Edén. El Señor lo puso en el huerto del Edén y la orden de Dios con Adán era que gobernara sobre la tierra, la subyugara, se multiplicara en ella, y lo puso para que gobernara sobre toda la tierra. Y ahí fue donde Satanás entró y destruyó el plan y el propósito de Dios a través de Adán. Y dijo, lo pude lograr con Adán, lo voy a lograr también con Jesús. Y me va a ser mucho más fácil porque este está hambriento. Miren, mis hermanos, hay muchas de las cosas y Satanás tiene mucha astucia y sabe en qué momento puede atacar tu vida, en qué momento puede venir contra ti. Escuché la historia de un hombre que estaba hablando acerca, y le decía la conversación de dos demonios, un demonio mayor y un demonio joven. Y el demonio mayor le decía al demonio joven, nunca se meta con un cristiano avivado. Nunca se meta con un cristiano que ore, que ayune, que lea la palabra, que tenga intimidad con Dios. Porque de seguro que si se mete con él, vas a salir muy mal librado. Y el consejo que te doy es, déjalo que se apague, déjalo que se enfríe, déjalo que deje la oración, déjalo que no ayune, déjalo que no tenga intimidad con Dios, y ahí sí puede atacar. Porque puedes lograr, porque puedes obtener buen resultado. Antes no. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que mantenernos buscando la presencia del Señor, para no ceder ¿a qué? A la tentación. Si buscamos a Dios y mantenemos meditando en Él, meditando en su palabra, sé que vamos a ser personas victoriosas. Bueno, 3 personas van a ser victoriosas. Amén. La victoria está para toditos. Todos somos. La Biblia dice que andamos ¿de qué? De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y esto es para toda la iglesia. Amén. Todos vamos a caminar en victoria. Punto número 1. ¿Qué nos dicen? La obediencia a Dios es más importante que nuestro alimento. Y lo leímos en Mateo capítulo número 1, versículo número 4. Y vamos a leer, mis hermanos, porque esto tiene que quedar en nuestra mente, esto tiene que quedar en nosotros, esto tiene que grabarse en nosotros. Versículo número 1 al 4 dicen, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para usted poder enfrentar al enemigo, tiene que entender una cosa, mi amada iglesia, mis amados hermanos, que debe tener palabra y citar la palabra del Señor para poder enfrentar al enemigo y decirle, escrito está. Pero no solamente decirle escrito, sino decirle y declararle lo que la Biblia dice acerca de Dios para su vida. Escrito está, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua mentirosa que se levante en juicio. Debemos que leer la palabra, que es la espada del Espíritu, con la cual nosotros podemos atacar al enemigo, con la cual nosotros le podemos destruir, con la cual nosotros podemos hacer que él ¿qué? Huya de nosotros. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero para esto tenemos que tener la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el propósito de Mateo era mostrarle a los judíos esto. Cuando Mateo le habla y dice y muestra a Jesús ayunando 40 días y 40 noches, lo primero que se le podía venir a la mente y al pueblo judío era Moisés, que fue el que estuvo en
en el monte Sinaí, estuvo allí ayunando también 40 días y 40 noches. Y ellos tenían una promesa de que vendría un profeta, que vendría el Mesías, que vendría a ellos. Y Mateo les estaba presentando al pueblo judío esto para que ellos entendieran que el tiempo de eso que a ellos se les había prometido se les estaba cumpliendo. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Marcos capítulo número 1, versículo número 13. Y vamos a ver, mis hermanos, que durante los 40 días de ayuno del Señor Jesucristo, desde el día 1 hasta el día 40, Jesús fue tentado. No fue solamente el día número 40. Desde el día número 1, el Señor estaba siendo tentado por Satanás, estaba siendo tentado por el diablo. Y lo vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, versículo número 13. Marcos capítulo número 1, verso 13, dice la palabra del Señor: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con él las fieras y los ángeles que le servían. Hay una de las cosas, mis hermanos, para nosotros la iglesia hoy, es que debemos entender, mis hermanos, que como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, somos como el blanco para el enemigo. Y cómo Satanás quiere destruir el plan y el propósito de Dios en mi vida, en su vida y en la iglesia y en el pueblo de Dios, es a través de las tentaciones. Es a través de eso. Por eso el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: velad y orad para que no entren ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Si nosotros, mis hermanos, no oramos, no velamos, déjame decirle que vamos a ser presa muy fácil para que Satanás pueda cumplir su plan malvado contra nosotros y pueda destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Satanás sabe que a través del pecado es que nos separa de Dios, es que nos aleja de Dios, y él sabe qué es lo que le gusta a cada uno de nosotros. Satanás sabe muy bien cuál es tu debilidad, cuál es mi debilidad, y se la presenta por ese lado. Por eso debemos orar y velar para no caer en la tentación del enemigo. Si su debilidad, mi hermano, de pronto hay personas que les gusta robar, ¿no? Y el diablo se las pone así, muy para que lo hagan. Hoy en día, mis hermanos, lo que es la pornografía, todas estas cosas, esto es Satanás, y es una de las formas de Satanás presentarle y ponerle para que la persona caiga en esa tentación. Y cuando la persona cae y cede a la tentación, ¿qué sucede? Que lo aleja de Dios, lo separa de Dios. Por eso mucha gente, usted la ve que está muy animada en la iglesia, usted la ve que está pero de repente esa persona decayó, se desanimó, esa persona ya no viene constante a la iglesia, ya no busca. ¿Por qué? Porque cedió a la tentación, al plan de Satanás. Desde que Satanás fue derribado del cielo, cuando el Padre echó a Satanás del cielo, Satanás se ha volcado con toda su furia contra el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. Satanás se ha levantado, y ese es el plan de Satanás, destruir el plan de Dios. Y ese era el plan de Satanás a través de la tentación con Jesús, destruir el plan que Dios tenía con nuestro Señor Jesucristo. Si Satanás hubiera cedido, ¿sabe qué había pasado? Que el plan de Dios no se hubiera cumplido. Pero miren una de las cosas, mis hermanos, el apóstol Pablo decía: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Cosa, mis hermanos,
Cuando Jesús viene para tentar a Jesús, ¿sabe qué había sucedido en Jesús antecitos? Que él había oído una voz del cielo, la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor Jesucristo, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, sale y dice que el Espíritu Santo viene como paloma, desciende sobre él. Pero luego hay una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual se complace mi alma. Pero ¿por qué Dios decía eso? Porque Jesús sabía hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Ustedes quieren que nosotros seamos de esa manera delante del Padre? Que Dios tenga complacencia de nosotros. Pues mis amados hermanos, no cedamos a la tentación. Y cuando no cedemos a la tentación, ¿sabe qué sucede? Que usted y yo vamos a ser premiados por Dios. Vamos a tener un premio, vamos a tener un galardón, vamos a tener una victoria. Yo quiero irmeles al Antiguo Testamento, Génesis capítulo número 39, donde nos habla acerca de alguien que fue tentado, pero que no cayó en tentación. Y ese es José. José estaba en la sirviente, era un sirviente en la casa de Potifar. José había sido vendido por los hermanos a unos ismaelitas. Estos ismaelitas lo vendieron a Egipto y fue llevado y puesto como esclavo en este lugar. Y José estaba sirviendo allí en la casa de Potifar, pero resulta y pasa de que la esposa de Potifar, Potífera, se enamoró de José. Le gustó a José y perseguía a José porque quería estar con José. Pero mire qué sucedió. Si nosotros leemos lo que dice Génesis capítulo número 39, nos vamos a dar cuenta que Josué salió huyendo. Y me gustó mucho un comentario del pastor John MacArthur que decía que si usted es tentado, huya de la tentación, ¿sí? Huya de la tentación. Y si es tentado, huye más lejos. Y si esto persiste, pues entonces párese firme, ponga un rostro valiente y póngale un alto a esa tentación. Y de eso es lo que Dios quiere como iglesia, como pueblo de Dios, mis hermanos. Que seamos valientes, que le pongamos un rostro valiente a decirle: no, diablo inmundo, usted no va a destruir el plan y el propósito de Dios que tiene con mi vida. Usted no me va a sacar del plan de Dios. Usted no va a destruir mi vida. Tú no vas a destruir ese propósito, porque yo amo a mi Dios y lo seguiré y lo buscaré, y Él me sustentará y Él me ayudará. Y yo saldré en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que no cedas a la tentación. Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para dejarnos ejemplo a nosotros. Cuando Jesús era tentado, pero era que era Jesús, el Hijo de Dios. Él era Dios. Pero déjame decirle que Dios fue 100% hombre y 100% Dios. Pero cuando Jesús estaba siendo tentado, era hombre, no era Dios. Ejemplos os he dado, dice la palabra del Señor, para que sigáis, ¿qué? Mis pisadas. Miren, mis hermanos, Dios va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero para poder nosotros mantenernos y sostenernos y estar delante de Dios así, no debemos ceder a la tentación.
poner en práctica lo que Mateo le estaba enseñando a los judíos, lo que les estaba mostrando. Y hoy Dios nos está enseñando a nosotros. Hoy nos estamos dirigiendo a ustedes. Dios está dirigiendo a nosotros para que así como Jesús lo hizo, Él te dice, usted también lo puede lograr. Usted también lo puede alcanzar. También no puede ceder a la tentación. Si Jesús lo hizo, usted lo va a lograr porque Él nos dio la victoria. Amén. No dejemos que la tentación nos llegue, nos suba a la cabeza, mis hermanos. Cuando esa tentación se nos suba acá, ¿sabe dónde la tiene que mandar usted? A sus pies. A sus pies. Allá. Decía un pastor, si usted le quiere mandar un mensaje a Satanás, escríbaselo debajo del zapato. Porque Él está debajo de nuestros pies. Amén. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, Él venció para que usted y yo también fuéramos vencedores en Cristo. Y la Biblia dice que nosotros no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Pero mis hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros tenemos una prueba, cuando el enemigo nos tienta y pasemos al otro lado en victoria, usted no diga, fueron mis oraciones las que me sacó adelante, fue porque oré a Dios y yo salí adelante. No. El que te sacó adelante fue Jesucristo, fue el Padre de los cielos. Él te dio la fuerza, Él te ayudó y te subo. Debemos de darle la gloria a nuestro Dios, al Padre que está en los cielos, y no van a gloriarnos nosotros en nosotros mismos diciendo, fue porque ayuné, fue porque vine al ayuno, fue porque hice esto, fue porque leí la Biblia. El que se crea estar firme, mire que no caiga. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de un hombre llamado Elías. Un hombre aguerrido, un hombre fuerte, un hombre que no se detenía y que no le temía nada, y que enfrentó a los 450 profetas de Baal y los desgolló en el arroyo de Sison allí, y tuvo una gran victoria ese día. Dios le respondió, Dios me envió fuego consumiendo la ofrenda, el altar y la leña, todo lo que él había puesto allí. La respuesta de Dios a él fue a través del fuego. Pero imagínense que Elías, al ver esta gran victoria, wow, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero al día siguiente ya estaba huyendo y había caído en una desesperación, en angustia, porque una mujer, Jezabel, lo había amenazado. No le tuvo miedo a 450 profetas, pero sí le tuvo miedo a una mujer. Es que las mujeres son fregadas. No, mentira. Por la orden de una mujer. ¿Sabe qué dijo Jezabel? Vive mi alma. Si mañana a esta hora la cabeza de Elías está sobre sus hombros. La orden de Jezabel era ¿qué? Matar a Elías. ¿Y sabe cuál es el plan de Satanás? Destruirnos a usted y a mí. Pero quiero decirle, ahora dice, ay no, ahorita Satanás anda detrás de mí, Dios mío, Señor, ¿a dónde estará? No temas, porque nuestro Dios nos guardará de todo mal. Él nos librará, como dice el Salmo 92, del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos guardará. Entonces no hay que tener temor. Lo único que Dios nos pide es el que se cree estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, dependa y dependa de Dios.
por muy fuerte que se sienta, por muy espiritual que sea, por mucho conocimiento en la palabra, por mucho estudio que tenga, por muchas veces que ayune, por muchas veces que tenga comunión con Dios, siempre debe tener la mirada y el pensamiento puesto: Señor, tú eres el único que no me deja caer en la tentación. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted y le ha orado a Dios de esa manera? Señor, guárdame de caer en la tentación. No le pida que lo guardes de la tentación, porque la tentación siempre va a estar. Siempre va a estar. Debemos pedirle a Dios que nos guarde de caer en la tentación. Líbranos de eso. Era lo que la oración del Señor Jesucristo con sus discípulos. En una parte dice: guárdanos del mal, de caer en la tentación. Entonces, mis hermanos, la obediencia a Dios es más importante que nuestro alimento. Y eso es lo que Satanás le estaba demostrando. Eso es lo que Jesucristo, le estaba demostrando al diablo. Le estaba diciendo: mi obediencia al Padre me es más importante que el pan. Y ahora, no era que Jesús no pudiera convertir esas piedras en pan. Él lo podía hacer. Él lo podía hacer. Miren, mis hermanos, y es la misma situación que se presenta cuando la multitud de los judíos le decían a Jesucristo en la cruz: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Porque el plan de Satanás era destruir el plan y el propósito por el cual Jesucristo había venido aquí en la tierra. Y ese plan era rescatarnos a usted y a mí, era reconciliarnos con Dios, era traernos al Padre, traernos a Dios y reconciliarnos con Dios. Y eso no lo quería Satanás, ni nunca lo va a querer, mis hermanos. Por eso debemos estar firmes cada día, constantes, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 o 15:58, dice: creciendo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Constantes y creciendo, constantes en la oración, constantes en la palabra del Señor, constantes leyendo, meditando la palabra del Señor, buscando allí. Y no importa, mis hermanos, hay mucha gente que uno habla y le dice: pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, mis hermanos, yo también leo la Biblia muchas veces y no la entiendo. Pero hay que leerla. Hay que leerla. Hay que leerla. Y cuando yo no entiendo, mis hermanos, tengo que buscar una persona que me pueda dar la interpretación de lo que está haciendo eso. Pero debemos leer la palabra del Señor. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra del Señor, memoriza la palabra del Señor en tiempos de angustia y en tiempos de dificultad y en tiempos de prueba, en tiempos de tentación, el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer? Que te va a traer esa palabra a su mente y usted se la va a poder usar a Satanás. En otras palabras, me gustó lo que dijo el pastor Moisés cuando dijo que el Señor Jesucristo le había dado unos deuteronomionazos a Satanás en la cabeza. Cuando le dijo: escrito está, escrito está. Cuando usted, mi hermano, le dice al enemigo: escrito está, le está dando a Satanás con la espada, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que meditar en ella. Tenemos que leer la palabra del Señor, leer la Biblia, leer. Miren, mis hermanos, y no lo digo por vanagloria, ¿no? Pero antes de ser cristiano yo leía la Biblia. Yo llegaba a los lugares donde iba a trabajar y salía de trabajar, y ¿sabe qué hacía? Le preguntaba muchas veces porque no tenía mi Biblia, le preguntaba a los dueños de la casa: ¿tienen una Biblia? ¿Me la pueden prestar? Y me sentaba yo a leer esa Biblia. Y después de que yo conozco al Señor Jesucristo, después de que el Señor me saca de este mundo, de ese mundo de perdición, hermanos, para mí fue mucho más glorioso leer la palabra del Señor.
Y me dediqué a leer la Biblia, hermano, y comencé desde Génesis hasta Apocalipsis. Me la leí toda, porque yo quería conocer a Dios, quería saber lo que Dios decía en su palabra. Y ahí es donde uno aprende a conocer a Dios, es a través de la palabra del Señor, es a través de la Biblia, mis hermanos, es a través de ella. Es importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor para que tengamos esa arma con la cual podamos enfrentar a Satanás en medio de la tentación y decirle: escrito está. La obediencia, mis hermanos, es más importante. Mateo capítulo número 6, versículo número 33. Mateo 6:33 dice: mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué debemos buscar primero? ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Buscar el reino de Dios, obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Amén. No obedezcamos a lo que dice el diablo, porque eso fue lo que le pasó a Eva, eso fue lo que le pasó a Adán. Y muchas veces, mis hermanos, claro, nosotros no obedecemos a Dios, caímos en la tentación, nos comienza a ir mal y culpamos a Dios por la situación. Porque, ¿por qué nos está yendo mal, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso le pasó a Adán. Después de que desobedece, le echa la culpa a Dios. Y usted dice: ¿cómo así? Sí, le echó la culpa a Dios, porque le dijo: la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio y yo comí. Mis hermanos, no le eche la culpa a Dios de las cosas que te puedan acontecer en su vida, porque los planes de Dios para su vida son de bien y no de mal. El plan de Dios es el mejor plan y es un buen plan para nosotros. Amén. Entonces no cedamos a lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. Amén. Busquemos primeramente su reino y su justicia, y entendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual al cual debemos alimentar, y ese cuerpo lo alimentamos espiritualmente, que es la palabra de Dios, la oración, mis hermanos, estando, buscando, meditando en la palabra del Señor. Y un punto muy importante, mis hermanos, el ayuno también tiene que ver mucho en esto. El ayuno, amén. Punto número 2. Caramba. La confianza en Dios es más importante que nuestro bienestar. ¿Qué es más importante? La confianza en Dios. Confiar en Dios, mis hermanos. Por muy difícil que sea la situación, confiar en Dios. Miren, mis hermanos, y les quiero hablar acerca del paralítico de Betesda. ¿Saben? El paralítico de Betesda estaba en ese lugar. Y él no era, él no nació paralítico. Como la de 12 años, él se subió a un árbol, se cayó, y de ahí ese golpe produjo que él quedara paralítico. Y luego él lo llevan y lo dejan en el estanque de Betesda, porque en este estanque de Betesda sucedía que de tiempo en tiempo descendía un ángel, agitaba las aguas, y el que primero cayera allí era sanado. Y usted no se imagina, mis hermanos, cuántas veces este paralítico quiso lanzarse a las aguas cuando eran agitadas por el ángel. Lo intentó una, lo intentó 2 veces, no sé cuántas veces lo intentó lanzarse allí para recibir su sanidad, pero no pasó. Y eso fue lo que Jesús vio en este paralítico, y fue hasta ese lugar para levantarlo, porque sabía que él lo había intentado y que él creía, y él nunca dijo: no, ¿yo qué hago aquí en este estanque? Aquí hay personas que pueden correr al estanque y van primero que yo,
y yo paralítico, no hay quien me lleve, no hay quien me meta, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. No, él confió, él dijo, llegará el momento de mi milagro, llegará el momento oportuno en que yo saldré de este lugar caminando. Bueno, eso no lo dice la Biblia, es mi versión, pero yo creo que era el pensamiento de este paralítico, hasta que llegó Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Él, por la situación que había vivido y que había visto en ese lugar, le dice, Señor, no hay nadie que me meta a mí, que me tome y me lleve a ese lugar. Cuando el ángel desciende, otro va primero que yo y yo. Y el Señor le dijo, levántate y anda. ¿Eso qué es? Confianza en Dios. Llegará mi momento. Lo único que pide Dios es que no se rinda, no se rinda, no se rinda. Sigue adelante, sigue creyendo. Su milagro está en camino, su milagro está, su milagro va. Amén. Ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero para que eso se cumpla en nosotros, debemos ser ¿qué? Obedientes a Dios, no ceder a la tentación, y el plan y el propósito de Dios se cumplirá. Cuando usted cede a la tentación, le dio el derecho a Satanás, y eso hace que ese plan no se cumpla o que se demore más en cumplirse en nuestras vidas. Confianza en Dios es más que importante. Váyase hoy con esa palabra. La confianza en Dios es más importante que nuestro bienestar, porque cuando yo confío en Dios, su bienestar está bien, todo me va bien, todo me sale bien, porque está confiando en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Punto número 3. Eso, mis hermanos, bien fuerte para que se despierten los que se han quedado dormidos. Punto número 3. La obediencia, ahí lo tienen en la pantalla, ¿no, mis hermanos? La adoración a Dios es más importante que la vanagloria del mundo. La adoración a Dios. La adoración a Dios, mis hermanos, es más importante que la vanagloria de este mundo. Y lo vamos a ver en el versículo número 11, 4:11. Y miren lo que dice la palabra del Señor. 10, entonces, versículo número 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy ¿qué? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Levanten la mano los que quieren ser victoriosos, los que quieren vencer. Amén. Recuerden esto, que es más importante la adoración a Dios, mis hermanos, que los placeres de esta vida, que los placeres de este mundo, que lo que el mundo nos ofrezca. Miren, mis hermanos, la Biblia dice, ¿usted cree que Satanás le iba a cumplir lo que le estaba prometiendo a Jesús? Les mintió desde el huerto del Edén y diciéndole, ¿qué les dijo? Dios sabe que el día que ustedes coman, serán como ¿quién? Como Dios. ¿Y el hombre fue como Dios? No, les mintió. Y eso Satanás les estaba haciendo una serie de promesas al Señor, prometiéndole. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo, que Él es el que gobierna en este mundo, pero nada le pertenece a Él, porque Satanás no es creador de nada, mis hermanos. Él no creó a nadie, no ha creado nada. Él no puede prometer nada porque Él no creó nada. Todo le pertenece a nuestro Dios y a nuestro Rey. ¿Cuántos dicen amén?
La obediencia a Dios. Vamos a ir a Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. ¿Saben dónde queda Santiago? Muy bien. En la Biblia, diga mi hermana, en la Biblia. En la Biblia está. Nuevo Testamento. Seguidita ¿de qué? De Hebreos. Me toca ponerme las gafitas, mis hermanos, para poder mirar mejor. Santiago capítulo número 1, versículo número 2 al 4 dice, mírenlo, la obediencia, dice, versículo número 1, capítulo número 1, versículo número 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa ¿qué? Alguna. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos eso. Amén. La obediencia a Dios es más importante que la vanagloria de la vida. 1. Memorice. Ya concluyendo, terminando el mensaje, conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros para no ceder a la tentación? Memorice, conozca y aplique la palabra. ¿Me puede leer ese versículo, Andrei? Santiago 1:22. Santiago 1:22. 1:22, sí, señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Pero qué? Sed hacedores. Dígale al que está a su lado, dígale, desde hoy en adelante, usted y yo tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Y qué es hacedores de la palabra, mis hermanos? Ponerla por obra en mi vida. Es ponerla por obra en mi vida, es creer lo que Dios me está prometiendo, es de creer lo que Dios está diciendo para mí, lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo alcanzar y lo que no debo de hacer también. La Biblia dice esto no se hace, no se hace. La Biblia dice esto es para ti, usted tiene que tener la certeza, la seguridad de que es para usted. Amén. 2. Debemos orar y velar para no caer en tentación. ¿Ya lo habíamos leído? No, todavía no lo habíamos leído. Mateo 26:41. Dos, ¿qué debemos hacer? Conclusión. Debemos orar y velar ¿para qué? Para no caer en tentación. O sea que desde hoy en adelante, mis hermanos, su tiempo de oración se tiene que ¿qué? Multiplicar. Si oraba 1 hora, intensifique más ese tiempo de oración, de búsqueda de la presencia del Señor. Porque de Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en comunión con Dios y al Satanás no le importó eso. Él no le importó de que estaba lleno de la presencia del Señor. Él vino a tentarlo, mis hermanos. Y si nosotros no somos personas que buscamos a Dios, que oramos a Dios, pues vamos a ser presa fácil para Satanás. Hay un dicho por allá, mis hermanos, y lo escuché hace mucho tiempo, que decía, obviamente que es, dice que al diablo se le puede dar manzanas, peras, todo tipo de frutas, pero lo único que no se le puede dar es papaya. Al diablo no se le puede dar papaya, mis hermanos. Amén. 3. Apártate de todo lo que potencialice su pecado. Apártese de todo lo que potencialice su pecado. Si usted sabe, mis hermanos, que esto me es ocasión de caer, ¿qué tengo que hacer? Apartarme, huir. ¿Qué hizo José?
corrió, huyó, se apartó porque eso iba a ser un daño para su vida y es daño para nosotros. Primera de Juan 2:15, 16. Primera de Juan 2:15, 16. Si alguien lo tiene, me lo puede leer fuertemente, por favor. ¿No qué? No améis al mundo. En otras palabras, iglesia, ame a Dios sobre todas las cosas de este mundo. Sobre todo, Él tiene que ser esa prioridad en nosotros. Es amar a Dios y no amar las cosas del mundo. Amarlo a Él y así vamos a ser victoriosos. Hebreos capítulo número 4, versículo número 14 al 16. Hebreos 4, 12 al 16. Hebreos 4, 14 al 16, perdón que lo estoy. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Mis hermanos, si de pronto nosotros somos algunos de los que hemos cedido a la tentación y que hemos caído en tentación, hoy es el momento de poder acercarnos a Jesús y decirle: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, ayúdame a continuar su camino, Señor. Ayúdame, Señor, a fortalecerme en ti y no ceder nunca más a la tentación. Amén. Ponga sobre sus pies.